Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días a todos los matrimonios que ya sea en estos momentos o sabemos que muchos lo hacen más tarde, disponen estos minutos para honrar a Dios a través de seguir esforzándose en aprender principios bíblicos, principios de la palabra de Dios para sus matrimonios. Así que quisiera comenzar reflexionando, y que usted en su casa también reflexionemos unos instantes mientras oramos para poner este tiempo en manos de Dios acerca de lo que el Evangelio es para usted. Vamos a reflexionar acerca de lo que el Evangelio es para usted. Así que vamos a hacerlo a través de la oración. Padre, te damos gracias por la enorme bendición que nos das de poder reunirnos de esta manera. Es una bendición, Padre. Porque sabemos que si esta situación tan difícil a nivel mundial hubiese sido hace más de una década, 2 décadas tal vez, no pudiéramos tener comunión entre nosotros. Así que te agradecemos por los medios que nos dan la oportunidad de por lo menos vernos, Señor, oírnos, saludarnos a través de los mensajes que enviamos. Mientras dura, Señor, esta transmisión, es una bendición enorme, Padre. Te agradecemos por ello. Así que disponemos este tiempo y lo ofrendamos a ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder comprender y poder entender lo que tú quieres decirnos a través del Evangelio, lo que significa en nuestras vidas y cómo debería, Señor, transformar y cambiar nuestros matrimonios. Muchos no lo comprendemos, así que te rogamos que a todos nos des de tu gracia para poderlo entender, comprender y aplicar ahí donde dos pecadores están unidos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, así que esa sería la pregunta con la cual pudiéramos comenzar nuestro estudio esta mañana. ¿De qué manera el Evangelio transforma nuestros matrimonios? ¿Se había usted puesto a pensar alguna vez en que tener el Evangelio presente todos los días, si es necesario, y lo es? Si tenemos presentes el Evangelio en nuestras vidas, podemos hacer que lo que significa el Evangelio pueda transformar la vida de nuestro matrimonio. Usted se va a dar cuenta en este estudio que así es. Y cómo los elementos del Evangelio pueden transformar nuestro matrimonio de una manera impresionante. Así que, hermano, le voy a pedir por favor que primero comprendamos pues qué es el Evangelio. Y sé que usted ya estudiamos juntos en un estudio de evangelismo, una primera parte, un primer bloque, y ahí se nos equipó, pero sé que hay algunos que no han estudiado a profundidad, y me preocupa también muchos que no saben qué es el Evangelio. Es esa pregunta que normalmente en una iglesia bíblica se tendría que hacer, hermanos, cuando alguien se va a bautizar, cuando alguien tiene en su corazón bautizarse. Necesita uno decirles qué es el Evangelio, y las personas necesitan saber contestar esta pregunta sencilla de lo que significa el Evangelio y de lo que significa en su propia vida. ¿Qué es el Evangelio para ti? Bueno, primeramente hay que considerar a Dios como creador de todo lo que vemos a nuestro alrededor y también creador del hombre y la mujer. Dice Génesis, a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra. Y los hombres, hermanos, en algún momento de la creación pecaron, se rebelaron contra Dios.
y escogieron su propio camino y abandonaron el camino de Dios. Esta condición tiene consecuencias, que es que estos pecadores merecen la ira de Dios y una separación eterna de Él. Sobre todo cuando los hombres mueren en una condición en que se encuentran bajo la ira de Dios. El hombre entonces ha buscado diferentes maneras de reconciliarse con Dios, de estar bien con Dios, de estar en paz con Dios en sus propios recursos y a su manera. Y por eso tantas religiones. Porque hay culpa en la conciencia de todo hombre, de todo hombre. Y ya sea con un Dios en alguna religión o con su propio Dios, quiere estar en paz. Quiere estar en paz con esa culpa que lo golpea continuamente. Y entonces hace buenas obras. Entonces hace esas buenas obras para sentir un poco de alivio y pensar, entre comillas, que está bien con un Dios, o está bien consigo mismo y está bien con los demás. Pero esto es un engaño. El problema es que si esta persona muere en esa condición, separado de Dios, estando bajo la ira de Dios, al final de sus días va a haber una separación eterna, irreconciliable. Y entonces entra a la escena Cristo, que son esas buenas nuevas. De hecho, son las mejores noticias que todo hombre en esta tierra puede recibir. Y es que Dios envió a su Hijo Jesús para ser un sustituto de los pecadores. Y entonces Cristo es ese Salvador que vino a perdonar a los pecadores y a reconciliarlos con Dios. ¿Cómo lo hizo? A través de su muerte injusta, a través de su muerte en esa cruz de manera injusta. Los hombres en ese momento que lo llevaron a ese lugar no entendían, no comprendían, ellos pensaban ser justos. Llevar a un hombre que se creía Dios, se creía el Hijo de Dios, que blasfemaba en contra de Dios, en contra de la religión judía, y entonces piensan en su justicia propia y lo llevan a morir. Cuando todo esto está orquestado por Dios para que cada gota derramada en esa cruz nos limpie de todo pecado a aquellos que consideramos en algún momento de nuestra vida arrepentirnos de la vida que nos damos cuenta que llevamos, que ya no queremos cargar con esa culpa. Y entonces ese cambio que Dios produce en nosotros para querer ser personas diferentes, estar cansados de esa vida que llevamos, y entonces gira nuestra mirada hacia ese precioso Salvador para poner nuestra fe en Él. Y esa fe que Él pone en nosotros y que nosotros correspondemos a decir: creo en Jesús, creo en Jesucristo y creo en su sacrificio, creo que es el Hijo de Dios y creo que es el medio que Dios envió para morir en mi lugar, para que esa separación eterna se rompa y entonces yo sea reconciliado con Dios a través de su muerte y Dios me justifique a través de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que aunque yo no soy perfecto y me sigo equivocando, cuando la ira o la justicia perfecta de Dios me mira, pone su mirada sobre mí, ya no me ve a mí, sino ve al que me justificó, al que pagó por mí en esa cruz, que es Cristo. Y entonces esa justificación hace que Dios me vea sin pecado, aunque sé que cometo pecados, aunque sé que me sigo equivocando, que no practico el pecado, porque de verdad Dios hizo un cambio y una transformación en mi interior, pero me sigo equivocando. Pero entonces voy y pido perdón y sigo siendo perfeccionado mientras espero su regreso, de la parte final del Evangelio y de esas buenas noticias. Él va a regresar porque lo prometió y va a regresar para que reinemos con Él por la eternidad, para vivir glorificando su nombre, donde ya no va a haber cansancio, ni muerte, ni enfermedad, ni pandemia.
todo se va a acabar. Y entonces vamos a estar listos para adorar eternamente y compartir la herencia que Dios le dio en los cielos y en la tierra y en el universo. Ese es el Evangelio en pocas palabras. Para ti que tal vez te comenzaron a compartir este video, ese es el Evangelio. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto que pasó en mi vida? ¿Qué tiene que ver esto que ahorita recordaste en tu propia vida con el matrimonio? ¿Qué tiene que ver? Un corazón transformado por Dios a través del Evangelio da lugar a una vida cambiada que ofrece la misma misericordia, amor, gracia y perdón conforme a lo recibido de Dios. Escuche, repito esto para que lo vaya considerando. Un corazón transformado por el Evangelio da lugar a una vida cambiada. No perfecta, pero sí cambiada, que ofrece la misma misericordia, amor, gracia y perdón conforme lo ha recibido de Dios. Yo lo recibí, yo lo ofrezco. Y entonces, hermanos, hay varios elementos del Evangelio que queremos enfocar hoy y aplicarlos en nuestro matrimonio. Elementos que recibimos y que estamos listos y preparados para dar continuamente. Si miramos y reflexionamos en la obra salvadora de Jesús en nuestra propia vida, ya los tenemos y ahora los ofrecemos. ¿Cuáles son estos elementos? Son el amor, la gracia, la fe y el perdón. Así es que hoy vamos a estudiar 4 elementos del Evangelio que recibiste, 4 elementos del Evangelio que recibiste que te ayudarán a aplicarlos en tu matrimonio. 4 elementos del Evangelio que recibiste que te ayudarán a aplicarlos en tu matrimonio. Y por consiguiente, hermanos, esto va a ser una bendición. Por eso es tan importante la reflexión acerca del Evangelio. Entonces, estos 4 elementos del Evangelio, en estos 4 elementos se resume tu salvación y mi salvación. Y esto lo vamos a ver en un pasaje y nos vamos a basar en él para ir viendo estos elementos en el pasaje, ver lo que nosotros recibimos, ya tenemos y por consiguiente estamos listos para dar. Así que acompáñame por favor a Efesios 2, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 10. Efesios 2, versículos 1 al 10. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe,
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que entonces, hermanos, si usted ve, tiene la versión Reina Valera, el subtítulo que ponen antes de comenzar el versículo 2 dice, salvos por gracia. Y Pablo comienza aquí un tratado de lo que significa la salvación, de lo que es la salvación, de que ésta está completamente y es absolutamente una obra de Dios, que es el enfoque principal del capítulo. Pero lo que nosotros vemos también es que Dios nos llena de su gracia al salvar a pecadores por iniciativa propia. Al ser una obra de Él, entonces Dios toma la iniciativa para salvar a pecadores por su sola gracia. Y hay dos secciones en este pasaje que vamos a estudiar. En los versículos 1 al 3, Pablo comienza a recordar cuál era la condición en la que se encontraba él y su audiencia, la mayoría de su audiencia. Y los versículos 4 al 10, Pablo recuerda qué hizo Dios entonces ante esa condición tan desastrosa. Entonces en el versículo 1 al 3, Pablo comienza y dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso significa que estábamos, y todos lo sabemos, la mayoría espiritualmente muertos. Estábamos vivos en nuestra carne, hablábamos, comíamos, realizábamos actividades buenas, malas, pecábamos, pero espiritualmente todo hombre sin Cristo se encuentra espiritualmente muerto. Y las personas espiritualmente muertas no pueden salvarse a sí mismas. Están incapacitadas para hacerlo. Espiritualmente no tienen la manera en cómo salvarse a sí mismas. Nuestra mente es causada por nuestras transgresiones. Esa muerte espiritual es causada por nuestras transgresiones, nuestras violaciones a la ley moral de Dios. ¿Cuál ley? Yo no la conozco, no sabía que existía la ley moral de Dios. De hecho, yo ni religioso era. No, pero Efesios 2, 14 y 15 dice que en todo hombre está escrita la ley de Dios, manifestada a través de la conciencia, la cual te acusa o te defiende. Y esto es la palabra de Dios, que no miente, que es irrefutable. Entonces, por eso es que nosotros continuamente, en diferentes estudios, afirmamos muchas veces que los ateos en realidad no existen. Porque todo aquel que se denomina ateo, al igual que tú y que yo, tenemos conciencia y en ella la ley moral de Dios escrita en vuestros corazones. La ley está escrita en el corazón de todo ser humano, lo quieran aceptar o no. A nadie se le enseña qué es bueno y malo. Lo va desarrollando, sí, conforme va creciendo. Pero hay cosas que a ti no te enseñaron que son malas y de todos modos tú sabes que lo son. Tú sabes que no necesitan estar en una ley de un país, de una nación, de una colonia, de una ley moral, civil o de cualquier otro tipo, pero tú sabes que está mal. ¿Por qué? Porque Dios afirma que la ley está escrita en vuestros corazones. Esas cosas que escogemos hacer son una ofensa para Dios. Y Pablo explica más adelante nuestro pecado con la famosa triada. ¿Se acuerda que es una triada de 3? Y explica que las cosas que nos corrompen y nos matan son nuestra naturaleza pecaminosa. Estamos atados a una naturaleza pecaminosa que nos dicta, que nos gobierna, que controla nuestra voluntad, que estamos incapacitados. A veces pensamos que nosotros controlamos esos deseos internos. Sin Cristo estoy hablando de la vida pasada, versículos 1 al 3 de Efesios. Vea, vamos a verlos.
Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que seguíamos la corriente de este mundo. Esa es la segunda razón, la segunda manera en que las cosas nos corrompen y nos matan. El mundo. Nuestra naturaleza pecaminosa, entonces, el mundo y también el diablo. Ahí dice, vea lo que dice. Conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice el versículo 3, entre los cuales también todos, se añade el apóstol Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Ya lo vio? Vivíamos en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos. Ellos nos gobernaban y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pantos en griego, que todos. No hay quien se salve, no hay uno, dice Romanos 3. Todo ser humano se encuentra en esta condición, lo acepte o no. Se ofenda o no. Esa es la condición de todo ser humano. Muerte espiritual. Gobernado por su propia naturaleza, por sus deseos de la carne, por los deseos de sus pensamientos. Gobernado por los deseos de este mundo, por cómo dictamina el mundo, lo que es bueno, lo que es malo, lo que ofrece, en todo tipo de áreas de nuestra vida. Y obviamente en la parte espiritual, el príncipe de la potestad del aire, que ahora opera, que está presente y que opera, que tiene fuerza en los hijos de desobediencia, dice ahí. Entonces, es una parte fundamental de nuestra naturaleza, pero dice, eran, ¿ya vio ahí? Vea lo que dice el versículo 3 al final, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo dice, hermanos, y éramos, y eran, ya no lo son, ya no lo son. Note el tiempo pasado de ese primer verbo. Esto es lo que éramos antes de ser cristianos. Esto era lo que gobernaba nuestra vida. El pecado y la muerte gobernaban nuestras vidas. Y el versículo 4 al 10 comienza con la conjunción más importante de nuestro pasaje. Dice, pero, que significa un giro, un contraste, las cosas van a cambiar. Dios entonces, hermanos, escoge mostrar misericordia a pecadores. ¿Quién? Dios, no los pecadores. Acuérdense que ellos están incapacitados. Sino es Dios escoge mostrar misericordia a pecadores. Aquellos que estaban muertos y no podían salvarse por sí mismos. Pero sí, ¿quién puede? Sí, ¿quién toma la iniciativa? ¿Y quién sí lo hace? Dios. Y así comienza el versículo 4. Pero Dios. No dice, pero el hombre, aún en esta condición, pudo tomar una decisión, pudo hacer una oración, buscó a Dios, como si Dios estuviera perdido, ¿verdad? No, dice, pero Dios. Dios es el que toma la iniciativa. Dios es el que va en busca de ese pecador atrapado en los deseos de su carne, en los deseos de este mundo, en la vanagloria de la vida, dice Primera de Juan. Pero Dios, entonces, su misericordia fluye de su amor y no está basada en nada meritorio en los que escogió salvar. No hicieron nada estas personas, todos estamos perdidos, no tienen nada bueno, no hay en ellos nada que pudieran ofrecerle a Dios para que Él dijera, este sí, este no. Ah, este me conviene más. Ah, este ofrece más. Ah, este es menos malo. Sus obras hacen que yo determine que lo escoja Él. No. No hicimos nada para ganar nuestra salvación. ¿Lo recuerdas? Tú no hiciste nada, ninguna obra humana
que pudiera cumplir con la elección para que Dios derramara su gracia y su misericordia en ti por algo que tú hubieses hecho. Por tanto, dice más adelante, no podemos jactarnos de nosotros mismos. En vez de eso, reconocemos que la salvación es un regalo de Dios, como lo dice Pablo aquí. Pablo repite la frase 2 veces, es por gracia que han sido salvados. Y tradicionalmente todos entendemos que la gracia es un favor inmerecido de Dios para aquellos que han pecado contra Él. Es un regalo inmerecido para aquellos que han pecado contra Él. La gracia es ese favor inmerecido y no es solo una disposición de Dios hacia los pecadores, sino también el poder, como dice Efesios 1, 19 y 20, que transforma y asegura su salvación. Vea lo que dice Efesios 1, 19 y 20. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? O sea que el poder de Dios, que es inimaginable para nosotros, hizo, hermanos, que nosotros pudiéramos estar resucitados espiritualmente, con vida, muertos y resucitados. Eso que usted vio en Jesús, como dice ahí, que operó, el poder que operó en Jesús para resucitarle, es el mismo poder que Él ejerció en nosotros para resucitarnos. Dice Dios, lo que ocurrió y el poder que demostré tener resucitando a Jesús es el mismo poder que te resucitó a ti. Y esto también es muy importante. Entonces, esto asegura tu salvación y asegura que también hubo una transformación en tu interior. Porque si no, entonces Dios no tiene el poder para hacerlo. Dios no tuvo, y entonces estamos hablando de una salvación no bíblica. Oyes, pero es que sigo pecando. Estamos hablando de una transformación. Antes no te importaba pecar. Incluso buscabas la manera en cómo seguir pecando sin que se dieran cuenta los demás. Cómo seguir deleitándote en lo que te gobernaba. La transformación a la que la Biblia se refiere es esa manera en que hoy ya no puedes pecar. Es esa conciencia despierta, es ese espíritu vivo que hoy te indica que estás haciendo mal. Y antes, aunque tu conciencia te reclamaba por la ley moral escrita en tu corazón, tú veías cómo la sacudías. Hoy no. Hoy no tienes que sacudir esa conciencia. Hoy tienes que ir a quien te otorgó la salvación y recibir el perdón de tus pecados. Porque fiel es Dios para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad si los confesamos, dice Primera de Juan. Entonces, a esa transformación se refiere que Dios ejerció su poder. Hay una transformación real por el poder de Dios. Y hay una seguridad de tu salvación por ese mismo poder. ¿Cuál es o cuál debería ser nuestra respuesta? Es una de fe, una confianza plena en Cristo como nuestro Salvador personal. Entonces, hermanos, los versículos 4 al 10 describen quiénes somos ahora como creyentes, aquellos que han sido salvados por la gracia maravillosa de Dios. E incluso los versículos 9 y 10 terminan con que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él fue quien las preparó. Entonces, hermanos, esto es algo que debe de comenzar a hacernos no solo reflexionar y recordar nuestra salvación gloriosa, enorme, sino ahora viene la pregunta, ok,
¿Cómo aplico esto a mi matrimonio? ¿Cómo aplico estas verdades que acabamos de leer y explicar de manera muy rápida, de manera muy breve, pasando tal vez algunos detalles importantes, pero que durante el trayecto de ver los principios que encontramos aquí para nuestro matrimonio, los vamos a recuperar, los vamos a mencionar? Entonces vea un primer principio que encontramos para nuestro matrimonio. Vea la frase y dice, pero Dios nos dio vida. Vamos a comenzar entonces a ver estos principios en los versículos 4 en adelante, ¿ok? Y dice el versículo, pero Dios nos dio vida. Este primer principio lo vamos a titular de la siguiente manera. Nuestra santificación fluye de nuestra justificación. Nuestra santificación fluye de nuestra justificación. El cambio real en su matrimonio, santificación, es posible porque usted es salvo, podríamos decirlo de esta manera, aplicado al matrimonio. Véalo entonces, hermanos. ¿Qué aprendemos en estos primeros versículos, desde el 4 en adelante? Que nuestra santificación fluye de nuestra justificación. Y ahorita lo vamos a explicar. Pero en el matrimonio, el cambio real en tu matrimonio, ponle entre paréntesis santificación, el cambio real, ese cambio progresivo que tienes, es posible porque tú en realidad eres salvo. El gran cambio en este pasaje del versículo 4, que nos muestra un contraste profundo entre nuestro pasado pecaminoso y en el estado pecaminoso que teníamos como incrédulos, versículos 1 al 3, y ahora nuestra salvación actual en Cristo como creyentes, versículo 4 al 10. Ese pero es el contraste. Entonces vamos a iniciar señalando que ya no somos lo que una vez fuimos. Ya no lo somos. Ya no estamos atados por el pecado. El pecado ya no te caracteriza. Si bien es cierto que te equivocas y que pecas, y que muchas de las personas que a veces te rodean te lo señalan continuamente, la realidad es que no te caracteriza eso. Y tú lo sabes, hay veces que hasta quisieras contestarles, si me hubieras conocido. Y a veces cuando estás más enojado, triste y dolido, dices, ¿cómo me gustaría ser como antes? No te recomendaría que estuvieras cerca de mí si fuera como antes. Ya no lo eres, ya no te caracteriza el pecado, ya no estás atado a él, por lo que no necesita caracterizar tu matrimonio tampoco. No necesita caracterizar tu matrimonio. Esto no significa entonces que tu matrimonio, al igual que tú, va a ser perfecto o será perfecto. Hermano, ningún matrimonio lo es. Ningún matrimonio. Si te viene a la mente ahorita un gran hombre, una gran mujer, ¿no? Predicadores que hoy están en línea, que han impactado tu vida, que te han enseñado y están casados, no tienen un matrimonio perfecto. No lo tienen. Y esto es importante saberlo. Tienen luchas diferentes a las tuyas. Tal vez pueden ocupar la palabra de Dios con todo lo que Dios le has dado para solucionar problemas más rápido, pero eso no indica que tienen una batalla con la carne y con la carne de su cónyuge. Y que siguen en esa lucha constante, porque eso dice la palabra de Dios, el matrimonio es aflicción de la carne. Todos los matrimonios son entonces entorpecidos por el pecado, todos. Pero debido a que Dios nos salvó y nos dio vida, ese poder transformador que hablábamos hace un momento del Evangelio debería ahora trabajar en tu matrimonio. Debería trabajar en tu matrimonio. El pecado ya no domina, lo hace la gracia. Esto lo enseña Romanos 6. Entonces, hermano, escucha con atención, hermana. La salvación hace una diferencia para nuestros matrimonios porque Dios nos ha transformado. La salvación verdadera hace una diferencia para nuestros matrimonios porque Dios nos ha transformado.
y se te ha transformado a ti y ha transformado a tu cónyuge, imagínate qué bendición. No puede ser el mismo. Entonces, si regresas al título, nuestra santificación fluye de nuestra justificación, deberíamos añadirle, nuestra santificación es real porque fluye de una salvación real. Y a veces estas palabritas técnicas, teológicas, santificación y justificación, como que hace que nos bloqueemos. Pero te las explico. La justificación es lo que te mencionaba hace un rato que hace Dios, que te justifica delante de Dios el Padre, que hace Jesús para ponerse delante y en medio entre el Padre y tú, y que cuando Dios quiere mirar tus faltas, tus pecados, para juzgarte justamente como el juez perfecto que es, se presenta Jesús para justificarte a ti, para decir yo ya pagué por cada uno de los pecados de Juan, de María, de quien sea, a quien Él haya justificado. Pero esta justificación también la podemos poner como una palabra sinónimo de salvación. ¿Salvarte de qué? De la ira de Dios, del justo juicio de Dios, de la separación eterna de Dios. Todo eso ya no va a ocurrir porque alguien te ha justificado, alguien te ha salvado de eso. Entonces, justificación es un sinónimo de salvación. Y esa justificación o salvación tiene que ser real y se manifiesta con una santificación. ¿Qué es la santificación? Bueno, la santificación, hermanos, es la posición que tenemos hoy delante de Dios y que hace que vayamos siendo apartados, cada vez más hechos a la imagen de su Hijo. Repito, porque trae los dos elementos. Es la posición en la cual hoy nos encontramos con Dios gracias a Jesús, a Cristo y su salvación, y que hace que vayamos avanzando cada vez más a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesús. Por eso es que cuando tú estudias teología o escuchas estos términos y buscas en Google o buscas en libros de teología sistemática y te quieres meter más a ver qué significa, estas siempre van acompañadas, son como hermanitas, no pueden ir separadas. Si hubo una justificación, esto es una salvación real, hay una santificación. Si no hay evidencias de santificación, entonces no hubo justificación. Y es lo que pasa hoy en muchas iglesias. Personas que creen que han sido justificadas y salvadas, pero que se nota en su santificación inexistente que no lo son. Que no son salvas, que no han sido justificadas todavía. La justificación solo viene por la gracia, como lo acabamos de ver. La gracia es un regalo de Dios, es un don que Dios ofrece, no que el hombre ofrece. No es que yo haya ido a hacer una oración, no es que yo haya levantado la mano, no es que haya pasado al frente, no es que yo haya hecho algo. Aunque muchos lo hicimos, no fue eso lo que nos hizo salvos, sino la fe y el arrepentimiento que Dios puso en nuestro corazón. Entonces, estos elementos no es que sean malos, porque hoy muchas iglesias lo siguen practicando, pero corren el riesgo de que haya muchas justificaciones falsas, inexistentes, no reales, no verdaderas, que fueron causa de la emoción de alguien, del momento, de la música, de las luces, de un mensaje motivador, hermoso tal vez. Pero es la consecuencia de la persona que quiere recuperar su matrimonio, que quiere recuperar su trabajo, que quiere recuperar sus finanzas, que quiere recuperar su salud. Y hermanos, cuando recuperan todo eso, se olvidan de Dios, se olvidan de Cristo. Y eso pasa. Y muchas no. Muchas permanecen ahí, pero viviendo como quieren. Si no hay una justificación real, no hay una santificación. Entonces, esta justificación o salvación debe ser real. ¿Y cómo nos damos cuenta? Con la otra palabrita, santificación.
¿Qué significa la santificación? Ya te dije, una posición que tenemos ahora para con Dios, frente a Dios, y a esto se le llama santificación posicional, muy importante. La santificación se divide en dos: santificación posicional. No hay nada que te pueda apartar del amor en Cristo Jesús, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni ninguna cosa creada podrá separarte del amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es una posición que Dios te ha dado. No te la quita nadie, si realmente la tienes. Ya te apartó para Él, te puso en una posición apartado para Él. Esa es la santificación posicional. Y la otra en la que se divide es la santificación progresiva. ¿Qué significa esto? Que vamos avanzando, aunque sea con pasitos pequeños. Muchos de nosotros vamos así lentamente, pero se nota la santificación progresiva. No somos los mismos, aunque a veces nos equivocamos como antes. Ese poder transformador, esa transformación real en nosotros, no nos deja ser los mismos ante un pecado. No nos deja permanecer y deleitarnos en cierto pecado. Porque tarde que temprano nos sentimos mal. Tarde que temprano nos volteamos hacia buscar a nuestro Salvador y decirle: límpiame, ayúdame. Pero entonces, esta santificación progresiva es notoria. Entonces, hermanos, cuando esta salvación es real, tiene que hacer una diferencia en tu matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios te ha transformado y te sigue transformando. Esto debe darte esperanza si estás luchando con el pecado en tu matrimonio. ¿Por qué? Porque el cambio es posible. Porque el Espíritu mora en ti y mora en tu cónyuge si los dos, por la gracia de Dios, son creyentes. Los corazones transformados y el Espíritu trayendo convicción, arrepentimiento y una fe mayor es lo que salva nuestros matrimonios, ¿no es cierto? No importa la circunstancia, el problema en el que te encuentres. Cuando tú eres un verdadero creyente y estás con un verdadero creyente o una verdadera creyente, hay esperanza. ¿Por qué? Porque tu corazón ha sido transformado y eso hace que tú recuerdes tu posición en Cristo y empieces a actuar en esa nueva posición como un verdadero creyente, avanzando en tu santificación progresiva. No te vas a atorar en un pecado, no vas a estar lastimando a tu cónyuge con el mismo pecado, practicándolo, si eres un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque el Espíritu que mora en ti va a traer convicción, arrepentimiento y una mayor fe a tu vida y por consiguiente a tu matrimonio. ¿Debido a que qué? A que Dios te ha salvado. Siempre, escucha, habrá esperanza para tu matrimonio. La situación se complica cuando hay un incrédulo en el matrimonio, cuando uno de los dos no cree. Y esta manifestación de falta de fe se realiza de dos maneras. Número uno, de manera pasiva, que normalmente es aquel cónyuge, llámese esposa o esposo, y esta manera pasiva es: yo soy creyente, yo te acompaño, yo voy contigo, pero en realidad en la semana a mí no me interesan las cosas de Dios. Yo oro cuando pues yo lo siento en mi corazón, yo leo cuando Dios lo dispone en mis tiempos, que yo tengo ganas, que tengo necesidad. Si se da cuenta, es una manera pasiva. No es un rechazo deliberado, pero la persona va marcando sus tiempos. Ve tú a la iglesia. Yo no tengo problema con que tú vayas. Yo voy una vez al mes. O bueno, se atreve a ir y está apresurando al cónyuge, ya sea él o ella. Vámonos ya, vente. No tengas comunión con los hermanos. ¿Por qué te tardas tanto tiempo?
Mira, yo te acompañé, yo hice lo necesario por estar contigo. Una manera pasiva, pero no ha habido justificación real, no ha habido una transformación. Y aunque haga estas obras, las hace en su carne y en sus fuerzas para que como el que no es creyente, antes, acuérdense que siempre hay culpa, queremos aliviar la conciencia. Yo sé que hice mal, que no estoy siendo el esposo o la esposa que Dios quisiera, la conciencia me lo dice, los que están cerca lo ven, en mi trabajo lo saben, ando haciendo cosas equivocadas. Y entonces, pues bueno, me la voy a llevar tranquila, para que no me estés diciendo. Y a veces leo, a veces me uno a los devocionales, a veces no lo hago, a veces quiero congregarme, a veces quiero servir, a veces no lo hago. No ha habido una justificación y por lo tanto no se nota una santificación. Esto es muy importante. Y la otra manifestación es una manifestación activa. Es aquel cónyuge incrédulo o incrédula que abiertamente tiene un rechazo deliberado para las cosas de Dios. A veces, tú si quieres ve, pero a mí ni me menciones a tu Dios. Para mí todos son unos hipócritas, para mí no, todas las iglesias a las que has ido y te he acompañado, algunas han fallado, o he visto que no cambias y he visto que tú no haces las cosas. Activa, empieza a manifestarlo. Ya vas a empezar otra vez con tus videos. Ya deja de leer, ya te vas a orar. No seas fariseo, no seas farisea, no seas hipócrita. Al rato, y cuando se equivoca el creyente, porque recuerde que no es perfecto, no es perfecta, son esas armas que el incrédulo activo utiliza. Ya ves, por eso le doy gracias a Dios, ¿no? Que lo rechaza. Gracias a Dios, por eso no voy a la iglesia. Para ser como tú, no voy. Y entonces activamente rechaza deliberadamente a Dios y normalmente se está justificando en las faltas de su cónyuge, en lo que no hace su cónyuge. ¿Para qué? Tú no eres amoroso, no me respetas, tú no eres amorosa. ¿Cuántas veces tengo que rogarte para hacer las cosas? No me respetas. Hombre o mujer, hermano. Pero estamos frente a una falta de justificación, de salvación en uno de los cónyuges. Ahí se complican las cosas. Pero aún con eso hay esperanza para ti, si ese es tu caso. Hay esperanza para seguir luchando por tu matrimonio, salvo que el pecado de este incrédulo llegue a grados de adulterio, de violencia, alcoholismo, drogadicción u otras manifestaciones con las cuales te está gritando que no quiere, no consiente en vivir contigo, como dice 1 Corintios 7, y que es una práctica que te grita, no consiente en vivir contigo, no te lo dice abiertamente, no quiero vivir contigo, pero te lo dice con sus hechos, y llevas tiempo luchando así, tiempo esperando en el Señor, y esta persona no solo peca contra ti, sino que se están complicando las cosas porque ahora tú ya estás pecando con él o con ella. Y muchas veces en casos de consejería se les hace ver a las personas, esta persona no está consintiendo vivir contigo, no tienes por qué venir con el ojo morado, con los brazos morados, no tienes que venir con el labio hinchado, no quiere vivir contigo, no consiente, un día te va a matar. No es la primera vez, es la quinta vez que hablamos de esto y vienes igual de golpeada. O viene el esposo, es la tercera vez que te engaña, que te dice que no va a llegar, que no llega a su hogar, que hace lo que quiere. Es la tercera vez, mujeres, que te golpea, marido, que te avienta las cosas. También lo hay, hermanos. Años de consejería. Ya lleva practicando este pecado contigo. Cada caso hay que analizarlo. No estamos generalizando, pero cada caso hay que verlo. Pero entonces, aquí se complican las cosas y con esto vamos terminando. Aún para ti hay esperanza. Aún para ti que tal vez vivas con un cónyuge que no cree,
de manera pasiva o de manera activa, o las va combinando, porque también sería la tercera cosa. Qué bueno que lo podemos ver, porque hay unos que tienen temporadas. Hay algunos incrédulos que no han sido salvados ni justificados por Dios, que conocen de las cosas de Dios, que conocen incluso las Escrituras, pero no les interesa. No hay una santificación visible en sus vidas, no perfección, santificación, que hace que entonces puedan utilizar esa combinación, a veces pasiva, a veces activa. Y el creyente se va amoldando a ese tipo de vida. Y los hijos crecen en ese ambiente. ¿Y ahora qué temporada viene? La activa. Digo, no conocías estos términos, pero muchos saben de lo que estoy hablando y viven este tipo de matrimonios o conocen a personas no creyentes o incluso creyentes que viven de esta manera, con incrédulos a su lado. Pero Dios, que es rico en misericordia, y con esto voy terminando. Dios, que es rico en misericordia, lo primero que vemos es la gracia inmerecida. Y es esa misma gracia que tú recibiste, creyente, ya seas el esposo o la esposa que me está escuchando, que es creyente, que recibiste esta gracia, la cual tú tienes, recibiste y estás capacitado para dar a tu cónyuge, incrédulo o incrédula. La tienes y estás capacitado para dar. Pero María, pero Juan, que es rico en misericordia, que recibió la misericordia de Dios, la ofrece a su cónyuge incrédulo. Tú deberías de comprender que él está muerto en sus delitos y pecados, o ella. Tú deberías de comprender continuamente también que vive, que es un hijo o una hija de ira, que está atrapado en los deseos de su carne, en los deseos de sus pensamientos, que está bajo el príncipe de la potestad, y que también, pues, engañado con todo lo que este mundo ofrece. Esa triada está sobre tu cónyuge incrédulo, y eso te ayuda a tener amor, te ayuda a tener paz y ofrecer esa gracia que a ti te fue ofrecida, salvo el pecado de tu cónyuge te esté agrediendo de una manera en que la Biblia te dice es momento de partir, es momento de hacerte a un lado. Pero cada caso se tiene que tratar en consejería. El consejero cristiano siempre va a luchar por mantener un matrimonio unido, por mantener la familia unida, pero sí, de verdad, es triste decirlo, hay casos en donde no se puede ya hacer nada, en donde ya es irreconciliable, donde las cosas se han salido de control. Pero mientras tanto hay esperanza, y en consejerías te ayudaríamos a ti, que seas el hombre o la mujer, para que estés capacitado con esa gracia, recordarte esta gracia que recibiste y la puedas ofrecer tú inmerecidamente a tu cónyuge, al que inmerecidamente no se la merece, pero tú que la recibiste y recuerdas que la recibiste, la puedes ofrecer. Nuestro primer elemento, la gracia que recibimos de parte de Dios en el Evangelio, estamos capacitados para ofrecerla continuamente. Tú la tienes, tú la recibiste de Dios a través de Jesucristo. Estás capacitado para darla. Tal vez estás cansado, cansada, no quieres dar esa gracia que tú recibiste. Hoy Dios te está hablando. Da esa gracia que tú recibiste inmerecidamente a quien no la merece, a quien está atrapado, a quien peca contra ti, contra tu familia, contra tus hijos. La merece. Si la pide, la merece. Ofrécela. Acuérdate que Él no tuvo que venir. Nosotros no tuvimos que ir, perdón. Él vino a nosotros. Entonces tú ofrece esa gracia. Y vas a darte cuenta cómo esto va a comenzar a transformar tu matrimonio en esta semana. La gracia del Evangelio derramada en ti, derrámala en tu matrimonio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la enorme bendición que nos das de analizar el Evangelio en nuestras vidas, de lo que recibimos a través de él, de los beneficios, la transformación, esa
justificación y esa santificación que vemos reales en nuestras vidas, la podemos ofrecer. Y hoy aprendimos, Señor, que esa gracia que nosotros hemos recibido de parte tuya, inmerecida, estamos capacitados para ofrecerla en nuestro matrimonio. Qué fácil, Señor, es cuando tenemos a alguien que también va a hacer lo mismo. Te agradecemos por eso, por nuestro cónyuge cristiano, cristiana, por nuestro cónyuge, Señor, que sabemos te busca y no va a pecar, ni continuar pecando, ni practicando el pecado. Y sabemos que vas a obrar en su corazón, como lo haces en el nuestro. Gracias por eso. Pero también te rogamos por aquellos hermanos o hermanas, por aquellas personas que tienen un cónyuge que te rechaza. Ya vimos que de manera activa, pasiva o de ambas. Pero que no hay justificación y no hay santificación visible en sus vidas. Para que reciban esa gracia, Señor, sobreabundante, porque dice tu palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que si hay mucho pecado en sus hogares, te pido en el nombre de Jesús que sobreabunde tu gracia. Que la puedan, Señor, recordar. La puedan, Señor, ver en sus propias vidas. Y que son de esas cosas, dones y regalos con las cuales hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y que tenemos ese recurso para poderlo ofrecer. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas. Aquellos que viven con alguien que no es, Señor, creyente, para que la gracia que ellos recibieron la puedan ofrecer. Y si hay un matrimonio aquí escuchando y ambos no han entregado su vida a Cristo, no han puesto su fe en Él solamente, no se han arrepentido, te ruego en el nombre de Jesús que tú también salves y que ellos, Señor, procedan al arrepentimiento y pongan su fe únicamente en Cristo Jesús. Te lo pedimos en ese bendito nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces nos faltan 3 elementos más del Evangelio, pero hoy creo que tenemos con uno. Y explicado, para que tú lo puedas aplicar en tu matrimonio. Nos vemos mañana en el libro de Daniel. Les doy un consejo a los que son de la iglesia. Lleven una calculadora, por favor, para mañana. La vamos a necesitar. No es broma. Se van a dar cuenta que va a ser una bendición. No la calculadora, sino la palabra de Dios. Nos vemos mañana. Cuídense mucho.